Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre el proceso de la conquista española. ¿Qué es el proceso de la conquista española? La conquista española es el proceso que realizaron los españoles en 1492 cuando Colón llegó a América gracias a los viajes que los patrocinaron los reyes católicos. Cuando Colón llegó a América, forzó a los indígenas a creencias que ellos tenían, como el cristianismo y muchas más. Después los indígenas fueron quedándose aquí, violando a las mujeres, y los indígenas eran indefensos ya que ellos tenían armas como lanzas y ese tipo de cosas. Mientras tanto, los españoles tenían armas de fuego que eran un poco más letales y los perros que también nos ayudaban. Los indígenas veían a los españoles como unos reyes, pero sin embargo los españoles se aprovecharon de ellos y los fueron sometiendo a ser esclavos y todo eso. Las consecuencias que nos trajo la conquista española fue el mestizaje. El mestizaje fue gracias a la violación que los españoles hacían a las mujeres indígenas. Muchos de ellos se llevaban a los indígenas a España a ponerlos en los museos, ya que ellos creían que los indígenas eran salvajes. Otro de los problemas también fue que les cambiaron la religión, ya que como todos saben, los indígenas creían en el rey sol, en la luna y todo eso y todas esas cosas, mientras que los españoles vinieron con el cristianismo y les impusieron esto a los indígenas. Las causas fue la pérdida del oro y las riquezas que teníamos aquí. Y ahora vamos a hablar sobre la resistencia indígena. La resistencia indígena se da desde la conquista española, cuando varios indígenas, cuando los estaban conquistando, resistieron a esto, pero no pudieron hacer nada porque mataron a varios de sus reyes incas. Uno de ellos fue Atahualpa, pero después de su muerte, algunos indígenas siguieron luchando para resistir ante la conquista sin lograr ningún objetivo. Como características tenemos que es uno de los valores más profundos que tienen los indígenas, que es proteger sus tradiciones. Aunque muchos indígenas se avergüenzan de cómo se visten o las tradiciones que tienen. Y esto es gracias a la conquista española que realizaron cuando vino Colón. También hay varias personas que lucharon por los derechos de los indígenas. Entre ellas está Tránsito Amaguaña, que durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos indígenas y participó en los sindicatos agrícolas del país. Ella fue la que fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. También promovió, sin ayuda del gobierno, escuelas campesinas y fundó cuatro escuelas bilingües, quichua español, ya que el quichua también es un idioma que se está perdiendo mucho porque, como mencioné anteriormente, los indígenas tienen vergüenza que les escuchen hablar. También otro problema de esto sería que, como la gran cantidad de personas somos mestizas, los indígenas no pueden relacionarse porque nosotros hablamos el español y ellos hablan el quichua. Dolores Cacuangos también es otra de las personas que luchó para los derechos de los indígenas. Luchó durante el siglo XIX y fue conocida como Mama Doleriuki o Mama Dolo. También Cacuango, gracias al Partido Comunista, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios. Y 2 años después, formó la primera escuela bilingüe quichua español. Gracias.